Con el venir de la tecnología, muchas de nuestras dinámicas respecto a los procesos y a la vida en general ha cambiado y ha derivado al mundo digital. La pandemia del COVID obviamente que ha acelerado todo esto y muchos estados se han puesto en marcha con un proceso de digitalización digital, sobre todo con lo que tiene que ver con las identidades digitales. Obviamente en Europa el proceso ha sido mucho más veloz. Estonia es uno de los países con la mayor cantidad de procesos digitales existentes con un verdadero pasaporte digital, pero Latinoamérica también está comenzando a subirse al carro y de acá al 2025 se espera que prácticamente todos los países del mundo tengan algún tipo de identidad digital. Sin embargo, precisamente por la irrupción de las redes sociales, las fake news y un montón de otras actividades que han hecho del panorama digital una cosa mucho más compleja, se pone en tela de juicio el tema de la privacidad y por otro lado el impacto de la digitalización en la democracia. En el día de hoy hablaremos específicamente de privacidad y democracia. Hola, soy Felipe Iglesias, diseñador y consultor, y esto es Talking Design. Suscríbete a este canal y podrás estar actualizado de todas las novedades cada semana. Y si te gusta este video, por favor, deja tu like aquí, que es muy importante para el crecimiento del canal. Como siempre, en Latinoamérica hay algunos países que van más adelante que otros. Chile ha partido de hace varios años con clave única, que es un sistema de acceso digital a distintos servicios del Estado. Argentina tiene Mi Argentina, que también permite a través de una aplicación tener muchos elementos de tu identidad como tu licencia de conducir e incluso tu tarjeta de identidad. Uruguay también tiene un sistema asociado a una aplicación que es bastante avanzado. Y hay otros tantos países que están comenzando. Perú tiene una iniciativa más o menos, Brasil tiene otra iniciativa y hay otros países que simplemente tienen las buenas intenciones como México. En general no podemos decir que estos procesos son negativos, al contrario, permiten que sobre todo las personas más pobres puedan acceder a servicios digitales sin tener que perder tiempo, que en muchos casos implica su ganancia diaria, y también hacer más claros y transparentes ciertas políticas del Estado. El tema es que lo digital tiene sus límites. Todo lo digital tiene sus componentes de riesgo. En muchos países se trataba de promover el voto electrónico, por ejemplo, y el voto electrónico no es tan seguro como podría pasar. El hecho de que los sistemas estén conectados a Internet hace que sea muy fácil para personas malintencionadas como los crackers entrar y adulterar los resultados de una elección. Por lo tanto, el sistema más eficiente, rápido y efectivo de realizar votaciones sigue siendo y seguirá siendo las votaciones en papel. Y esto no depende de la dimensión del país. Por ejemplo, si pensamos en India, que es un país enorme, todas las votaciones se hacen en papel y tienen un nivel de escrutinio bastante rápido, comparados con Estados Unidos, que tiene una multiplicidad de sistemas de votaciones muy complejos y que hacen un proceso de votación que es ya bastante sui generis, todavía más complicado. Volviendo a las identidades digitales, obviamente que hay distintas maneras de acercarse, de aproximarse al tema de la seguridad. Hay países como en Europa donde el estándar de acceso y seguridad es bastante alto. Por ejemplo, acá en Italia tenemos el SPID y el SPID necesita que para cualquier tipo de transacción a través de alguna plataforma conectada con el Estado tengas que validar todo a través de tu teléfono con identificación facial o dactilar o a través de una clave. Si lo comparamos con el sistema chileno o argentinos que tienen simplemente una clave, eso los hace mucho más inseguros. Sé que el sistema argentino tiene una opción para validar tus datos faciales, pero no es tan efectivo según lo que me han contado algunos argentinos. Y obviamente, tener sistemas de identidad digital que sean débiles desde el punto de vista de seguridad implica que puedan ocurrir suplantaciones de identidad. Las suplantaciones de identidad son graves porque a través de ellas se pueden acceder no solo a servicios, sino que pedir tarjetas de crédito, acceder a distintos beneficios y sobre todo pensando en un futuro donde probablemente muchos de los accesos a los servicios se hará a través de soportes digitales. Si no hay una seguridad, el nivel de estafas y manipulación de la información de manera dolosa va a ser muy alto. Ahora, obviamente no nos podemos negar al progreso y al avance de la tecnología. Es obvio que cada día más personas tienen en su bolsillo un smartphone y hacen más cosas con un smartphone. Sin ir más lejos, este canal está firmado a través de un smartphone. Así como tienes el riesgo de perder tu billetera, portafolio, como le llaman en tu país, tienes el riesgo de perder tu teléfono. Ahora, obviamente, el acceder al teléfono es más complejo porque ya muchos teléfonos, incluso de baja gama, digamos, los más económicos, tienen sistemas de seguridad bastante altos. El problema sigue siendo, como dicen muchos amigos expertos en seguridad tecnológica, entre la silla y el computador, o en este caso, entre la silla y el teléfono, que son los usuarios, por el famoso phishing.
El phishing son correos fraudulentos que tratan de hacerte generar acciones que ponen en riesgo tu seguridad. Por ejemplo, puede llegarte un mail fraudulento de un banco en el cual te piden a través de un link que actualices tus datos. Mucha gente no ve, no nota que el link arriba no corresponde a su banco, sino que corresponde a cualquier otra cosa y terminan regalando su información de acceso. Mucha gente ha perdido millones de pesos a través de esto. Digamos que también esto es un poco culpa de los bancos porque los sistemas de seguridad que tienen en muchos casos son obsoletos. Prácticamente casi todos los bancos funcionan con un sistema de programación de detrás que se llama COBOL, que es bastante viejo. Y esto hace que sea muy fácil encontrar los llamados exploits, que son ventanas de acceso a los sistemas de seguridad que finalmente ponen en riesgo no solo tus finanzas, sino que también tu identidad. En conclusión, es una muy buena noticia que los estados en Latinoamérica empiecen a incorporar identidades digitales, pero no podemos olvidarnos del tema de la seguridad. Y otra cosa es la protección de los datos, que no solamente tiene que ver con el hecho de que estos sistemas puedan ser intervenidos por un ataque externo, sino que los mismos entes que administran, que muchas veces pueden ser empresas privadas, tienden a vender tus datos. Por ejemplo, en Chile existe una grandísima plataforma de comercio con el Estado llamada Mercado Público, que está administrada por una entidad privada, y esta entidad privada vende tus datos en un servicio que es pagado y constantemente te están llegando correos de ofertas y cosas muy específicas para tu actividad, simplemente porque esa información no está protegida. Por lo tanto, las cosas que deben hacer los estados latinoamericanos para acelerar el proceso y hacerlo seguro es, uno, obviamente, poner la mejor tecnología en temas de seguridad y educar a la ciudadanía a tomar las precauciones, porque puedes tener la mejor tecnología, pero si la gente comete errores o cae en el phishing, no hay cómo evitarlo. Segundo, una ley general de protección de datos como la que existe en Europa, donde las entidades que administran esto, si son privados o están tercerizadas, no tengan la capacidad de vender tus datos. Y tercero, que los procesos que requieran una seguridad y una validez desde el punto de vista democrático, como pueden ser las votaciones, no sean digitalizados, porque todavía es muy alta la probabilidad que sean intervenidos y además que los hacen más costosos e ineficientes. Y eso es todo por hoy. Te agradezco por tu tiempo, deja tu comentario que es muy importante para este canal y nos vemos en la próxima.